Gracias por estar en conexión con nosotros. Momento de información inteligente. Y bueno, en esta ocasión conversamos con el doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ha tenido una fuerte presencia recientemente en Santiago. No recientemente, desde el tiempo de campaña que se integró a las gestiones de este nuevo gobierno del PRM, como dirigente, ahora también como presidente de Indotel. Yo pienso que ha sido el presidente del Indotel que más presencia ha tenido en Santiago. Si no me falla mi corta memoria profesional. Guido, gracias por estar aquí. Placer, cariño de siempre y muy agradecido de, a través de ti, tener una oportunidad de hablar desde Santiago con el país. Sí. Esa presencia del presidente del Indotel en Santiago obedece a una intención estratégica. ¿Realmente hay una necesidad de una transformación en las telecomunicaciones? ¿Cuál es la intención de esa gran presencia? Déjame hacer una explicación desde el punto de vista económico primero y del impacto que tiene el Cibao. Lo primero, desde el punto de vista del reporte que hace el Banco Central en materia de transporte y telecomunicaciones, debo decir que ambos sectores representan 1.8% del Producto Interno Bruto. En materia de generación de empleo directo, el sector de las telecomunicaciones rebasa el 60,000 personas directo y que de forma indirecta como 25,000. Es decir, el sector entre directos e indirectos tiene casi 85,000 personas. Eso es importante. ¿Y cómo se expresa eso? Eso se expresa en una manifestación de una de las aspiraciones que tenemos desde el Indotel: reducir la brecha digital. ¿Por qué? Porque el modelo social económico también se expresa en el sector de las telecomunicaciones. Tú tienes el proceso mediante el cual una parte importante de la población no accede a esas herramientas tecnológicas, y eso genera un modelo de inequidad que muchos, repito, llaman brecha digital. ¿Dónde el Cibao ha sido importante para nosotros como objetivo en la estrategia de política pública del Indotel? En que en la procura de avanzar en materia tecnológica, por las características del Cibao, nos hemos concentrado en muchos aspectos aquí. Uno, la televisión terrestre digital. ¿Qué es eso? Los que venimos de sectores populares sabemos lo que es tener una televisión Hitachi o Toshiba en su momento. Y como no teníamos acceso a una imagen high definition, golpeábamos la televisión, claro, o buscábamos cualquier alambre de la casa. Mover la antenita. Para la antenita. Bueno, el Indotel, en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo un estudio de que de las 3.8 millones de familias, 940,000 tenían la necesidad de tener un convertidor para que la gente dé el salto tecnológico. Muchos le llaman apagón analógico. Yo le digo encendido digital. Frente a eso, hemos identificado que 90,000 hay que distribuirla en el Cibao. Como concluimos el ciclo de Capital, Gran Santo Domingo y el Este, vamos aquí. Pero ¿qué también hicimos en el Cibao? Hicimos una cosa importante, y es que en el levantamiento del proceso de bloqueador de señales desde las cárceles, que es un fenómeno, y yo lo quiero expresar en estadísticas también, porque una de las mejores maneras de hacer política pública efectiva es con los números. La República Dominicana, 36% de los robos tienen como destino un celular, pero el 90% de las llamadas telefónicas fraudulentas se hacen desde la cárcel con teléfono robado. 90%. Sí, y en el esquema hemos identificado 2 centros penitenciarios ubicados en el Cibao. Uno en La Vega y otro en Santiago. Ok. Frente a eso, ya todo el proceso de prueba. A mí algunas personas me preguntan: mira, Guido, ¿y por qué no damos más información sobre el bloqueo de las cárceles? No, estamos en una etapa de evaluación del modelo, y no podemos decir las cárceles que estamos observando con el modelo desde el punto de vista técnico, porque la creatividad delictiva se adelanta, identifica las cárceles y comete sus fechorías. Ya que te adelantaste y llegaste a ese punto, te voy a preguntar, porque el mismo Roberto Santana, que está una autoridad en el proceso de reforma penitenciaria, acusó al sistema de prohijar un esquema corrupto en las cárceles del país, y que hay una mafia en la Procuraduría que no impide hacer las grandes transformaciones. ¿Tú compartes ese criterio? O tú Mira, yo soy amigo entrañable de Roberto hace muchos años, le tengo respeto y consideración, creo que ha hecho una contribución, pero fíjate que el ámbito de nosotros es tecnológico. Sí, pero pueden enfrentarse quizás a la misma realidad. Frente a ese hecho, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para esquivar
cualquier práctica poco transparente. ¿En qué sentido? Y es que la supervisión de toda la estructura tecnológica no va a estar en manos del sistema de Procuraduría, sino va a estar en el DNI y en Indotel. Cualquier persona que intente desconectar en los dashboards de ambas instituciones, nosotros lo identificamos de una vez. Al segundo, es una forma de asimilar experiencias que intentaron hacer lo mismo y fracasaron porque dejaron todo en el sistema. Es decir, eso es un tema pendiente. Pero tú me hablabas del tema del Cibao. Nosotros estuvimos aquí haciendo un esfuerzo, que es un reconocimiento a Carlos Manuel Estrella, y en él una institución que para nosotros representa una referencia cultural, histórica, el Ateneo. El Ateneo Amante de Luz, así es. Fundada en 1874, que no solo Peña y Reynoso la impulsó, sino que en episodios básicos de la vida nacional ha estado en primera línea. Así es. ¿Qué hicimos nosotros? Que resultaba inconcebible que con esas referencias históricas no existiera un laboratorio de computadores y tecnológicos. Entonces hicimos eso. ¿Eso va a estar permanente ahí? Ya. Ok. Ya. Toda persona que quiera tener a mayor velocidad información tecnológica sobre la biblioteca, que el Ateneo de una forma u otra en términos institucionales regula, controla, promueve, que vaya y que vea que antes no existía y que ahora existe. Entonces, ese tipo de contribuciones lo hacemos nosotros por el reconocimiento que tiene el Cibao en el país, su impacto en el Producto Interno Bruto. Las grandes jornadas transformadoras han tenido también el Cibao como escenario fundamental, sino que creemos que el espíritu de llevar la tecnología a la gente tiene que ser diseminado en todos los puntos del país. En el caso de esas intenciones para mejorar las cosas en nuestro sistema penitenciario, pues hay que decir que desde las cárceles, si no uno, pues un familiar, un amigo, algún cercano ha sido objeto de una de esas estafas que se llevan desde la cárcel. Pero, yéndonos un poco, como te gusta la historia, en el año 2011, luego en el 14, se hacen intentos mediáticos y esfuerzos significativos que fallaron. ¿Tú puedes describirnos cuáles son esos enemigos que han impedido que se logre el bloqueo definitivo de la señal en las cárceles? Porque lo obvio es que un preso no puede tener celular, empezando por ahí. No, y después que lo tenga... Déjame hacer la explicación. Los intentos de bloqueo, los llamados jammers, no significan que las autoridades están conculcando el derecho a comunicarse de los privados de libertad. Lo que estamos diciendo es que las prestadoras de servicio han establecido en los centros penitenciarios modalidades de comunicación. Ahora, poseer un celular es ilegal. Claro, a eso me refiero. ¿Por qué otros intentos fracasaron? Porque evidentemente esos intentos dejaron la supervisión del proceso en el sistema. ¿Qué hicimos nosotros? Asimilando esos errores, porque de los errores se aprende. Sacamos del sistema la observación. Si usted está instalado en Rafey y hay una etapa de bloqueo y supervisión, no es lo mismo tenerlo en el sistema con los empleados del sistema que tenerlo en el DNI o en el Indotel. ¿Tienen una contabilidad de los dispositivos quizás Sí. que pueda haber en el sistema penitenciario? ¿Cuántos? Sí. Nosotros hemos tratado de mantener en el estricto esfuerzo íntimo, privado, porque estamos formulando una política definitiva. Pero lo que resulta inconcebible es que tantas personas tengan teléfonos celulares en los centros penitenciarios. En el caso, por ejemplo, hay una situación que te dio, digamos, mucha notoriedad recientemente, y es tu denuncia sobre el beneficiario divino, digamos, del edificio del Indotel. Así uno pensaría que quizás en ese sistema penitenciario hay beneficiarios de Claro. ese esquema. Mira, donde hay una irregularidad en el sistema institucional del país es porque hay ese beneficio. Claro. Tan elemental como eso. Ahora, el esfuerzo de nosotros es impedir a toda costa que eso pase. Hablando de ese tema, una vez ya anunciado por el Indotel la compra de un nuevo edificio con parqueo y todo eso, ¿qué te ha dicho el beneficiario nada. histórico de Nada. Yo puedo anunciar Indotel? que la obra gris nos la entregan en junio. Es un proceso. Tú sabes que hay una normativa que tenemos que respetar. Nosotros colocamos a 3 distinguidas personalidades como veedores del proceso. Sina Cabral, una heroína nacional. María Teresa Cabrera, una mujer distinguidísima. Y el presidente del CODIA. Nadie ha impugnado. Surgieron quejas después de que entre las propuestas habían algunas más baratas. ¿Ustedes respondieron a eso? Eso no es verdad. No. A todo el mundo se le hizo una aclaración con transparencia, y además esa operación se hizo
con el Banco Popular. Ok. Una empresa acreditada, respetable. Yo digo que si hay una pulgada de poca transparencia en la operación, yo le echo atrás. Para terminar el punto de la conectividad, la poca conectividad o la precaria conectividad que hay en el país, a pesar de todas las redes sociales y todos los paqueticos que se ponen, el sur tiene una situación precaria. Okay. Se quiere alarmante. ¿Cómo está trabajando tu gestión en el tema del sur? Déjame explicarlo. Hay un estudio también que estableció la distinción entre cobertura y conectividad. Este es un país que está ultra cubierto. Sobre el 94% del país tiene cobertura. ¿Dónde está la dificultad? En la conectividad significativa. ¿Por qué eso pasa? De conformidad con la ley de Indotel, nosotros no podemos obligar a las prestadoras y tenemos que entender, aplaudirlas, no en otra cosa que no sea reconocer que el desarrollo del sector de las telecomunicaciones pasa por el esfuerzo que han hecho las prestadoras de servicio. Claro. Es innegable. Ahora, lo que queremos decir es que no podemos oponernos a que ellos no inviertan donde no hay rentabilidad. ¿Tú no ves la posibilidad de que el Estado en algún momento tenga una prestadora propia? No es usual. No es usual. No es usual. ¿O no es viable quizás? No es usual, porque la ley no nos faculta actualmente. Nosotros estamos propugnando por una modificación de la ley. Pero yo pienso que el rol del Estado es ser regulador, observador, incentivar la participación. Yo debo decir que en la medida que más actores vienen al mercado, eso se traduce en mejoría del usuario, mejor calidad de servicio, más barato. Y Indotel siempre tiene las compuertas abiertas para ese tipo de inversión. ¿Estamos hablando entonces de quizás un monopolio de las telefónicas en el país? No. Por las características históricas de cómo se inició el mundo de la telefonía en el país, se pudo decir en algún momento que había una práctica monopólica, pero no. Aquí hay varios actores en el mercado que desarrollan sus actividades normalmente. 153.98 es la ley del Indotel, de las telecomunicaciones. ¿Qué aspectos se entiende son urgentes variar esa ley? Muy elemental. Lo primero es que esa ley no habla de Internet. Y por ahí redes sociales. Porque en el 98 no había Internet. Esa ley habla de fax, que es una herramienta obsoleta. Así es. Esa ley no define, no para conculcar derechos. No estoy a favor de conculcación de ningún derecho. Esa ley, por ejemplo, no regula contenido. Pero es necesario regular. Yo creo que nosotros vamos a hacer un esfuerzo en esa dirección. Te voy a invitar ya oficialmente que el próximo lunes 17 en UNIBE y el martes 18 Indotel en coordinación con esa universidad va a traer a Juan Luis Cebrián. Era director del periódico El País, miembro de la Real Academia Español, de la Lengua, una figura fundamental en la materia de la comunicación, que va a hacer una reflexión entre otros puntos, lo que él llama el fundamentalismo democrático y cómo hay que adecuar este mundo tecnológico a la realidad. Inclusive él tiene una crítica muy profunda respecto al hecho de que esta democracia ha sido afectada en términos de la calidad de sus productos porque el mundo de lo digital ha puesto la solución de los conflictos fundamentales a tiro de un clic. Entonces, la calidad del producto ha arreciado el sentido de información que corre por las redes y eso ha reducido la calidad del modelo democrático. Yo tengo un conflicto también de intereses con los colegas, porque cuando yo hablo, por ejemplo, del monstruo del anonimato, muchos colegas se molestan porque entienden que el Internet representa libertinaje y no necesariamente. Yo entiendo que ciertamente debe de haber regulaciones o más bien sanciones para quien encare una situación. Si tú estás seguro y comprometido con eso que tú acabas de decir, pues tú tienes que tener la responsabilidad también de enfrentar y sostener eso. O sea que ahí tenemos un punto en el que yo creo que estamos totalmente de acuerdo, porque al final del día todos nos vemos afectados por eso. Sí, lo que pasa es que las redes sociales contribuyeron con la democratización de la información. Lo que pasa es cuando esa herramienta se malusa, termina afectando al ciudadano. Porque mira, el ciudadano lo que hace es subirse en los mecanismos de información. El problema ahí es recoger a veces lo que se dice. Es el mayor problema. Lo que pasa es que el 62% de la información que transita en las redes es fake. Exacto. Entonces tú estás construyendo el sentido de la información alrededor de mentiras. Eso es un problema. Y después nadie sale a pedir disculpas, que es lo que propicia ese esquema, y totalmente de acuerdo con que haya que hacer algún tipo de modificación. Guido, en el punto entonces de estos tiempos, hay una discusión que es más, digamos en tu caso, política que técnica, y es el caso de las candidaturas independientes
tu posición sobre esta discusión. No, yo no tengo ninguna impugnación a las candidaturas independientes. ¿Tú entiendes que debe de Y la decisión del Tribunal Constitucional, no, ya se aprobó. No, o sea, está aprobado por el Hay una Constitucional. decisión del Tribunal Constitucional. Pero hay una intención, por ejemplo, de Rogelio Genao que entiende que no, que eso fue una metida de pata del Constitucional. No, pero él está en su derecho. Sí. Lo que estoy diciendo es que las candidaturas independientes lo que hacen es expresar la insatisfacción de núcleos ciudadanos importantísimos respecto a cómo operan los partidos políticos. Yo soy una persona que tengo una crítica sobre el comportamiento de los partidos políticos. ¿O tú crees que un decreto me va a mí cerrar la boca? No. Yo creo que los partidos políticos no han cumplido con su función de educar, de preparar, de adiestrar. Aquí la lógica de los partidos políticos, salvo reconocidas excepciones, es la fuerza de lo clientelar imponiéndose sobre todo. ¿Dónde está el debate de las ideas? La propuesta. Entonces el clientelismo ha producido un desgaste en la calidad del producto. Y por vía de consecuencia lo que hacen las candidaturas independientes es presentarle otra opción. Eso es un desafío para los partidos. Procurar buenos diputados, buenos senadores, buenos alcaldes, buenas alcaldesas, buenos candidatos presidenciales. Que los partidos políticos sean un ejercicio de entrenamiento y de educación para la gente. Yo tengo mis críticas sobre el modelo partidario, pero milito en uno y desde mi militancia trato de hacer la transformación. Yo no tengo críticas sobre la candidatura independiente. Bueno, un tema también recurrente con relación a los partidos es la multiplicidad de aspiraciones para el 28 que tiene el PRM. ¿Cómo entiendes tú que el partido está manejando esa situación ante el escenario de que el actual presidente definitivamente no va a correr por la reelección nuevamente? Mira, nosotros tenemos que aprender de las experiencias del pasado. En el viejo partido, el espíritu fratricida impidió que gente con mucho talento y condiciones llegara a ser presidente, porque todos querían aspirar al mismo tiempo a la misma posición. Constitucionalmente todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero hay credenciales, formación, preparación, adiestramiento, capacidad y talento que son indispensables para el ejercicio de la candidatura presidencial. Hay gente, y no hablo solo de mi partido, hablo de la sociedad, que confunde presupuesto con liderazgo. Y lo que ha demostrado la historia reciente es que si tú te estacionas en la idea del dinero y no tienes las competencias, tú no llegas a puerto seguro. Y nosotros en el partido tenemos que recordarnos que la sociedad votó por nosotros porque no podíamos parecernos al PLD. ¿Se están pareciendo al PLD? No, ¿cómo se derribó el PLD? El partido de Bosch, el partido de la ética, de la formación, produjo un candidato que era la fuerza del dinero y el Estado imponiéndose sobre toda regla. ¿Cómo se tradujo eso? La gente le fue y le votó en contra. Es decir, la sociedad dominicana, si quiere acreditar el modelo democrático, necesita de gente que tenga formación indispensable para los temas nacionales. Este es un país, ¿verdad?, donde tiene el dilema de tener políticos análogos en una sociedad que es digital. Entonces, esa disparidad produce el vacío que mucha gente percibe en ciudadanos que legítimamente andan aspirando. Esa discusión que se dio en estos días entre el presidente Fernández y el presidente Luis Abinader y el expresidente Fernández sobre a dónde van a almorzar o dónde van a desayunar, ¿está a la altura de lo que tú estás proponiendo? De que pasa por Santiago, que va a Pedernales. Mira. Tanto Leonel Fernández como el presidente de la República, Abinader, son personas que tienen la formación y el entrenamiento y tuvieron la capacidad de exhibir sus credenciales hasta en un debate público, cosa que es importante y nadie puede ya renunciar a eso. Ahora, mire lo que pasa desde mi intuición política. Yo creo que en el PRM hay franjas que han decidido identificar el candidato del 28. Y en la medida que definen el candidato del 28, crean el escenario ideal para que la sociedad elija entre el pasado y el futuro. Es un tema pendiente que viene ahí. Y yo creo que si en el PRM hemos identificado y proyectado el potencial candidato del 28, hay que procurar gente que tenga las herramientas indispensables para debatir con ese candidato. Porque lo que te va a pedir el 28 es, háblame de estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, inequidad social, el nuevo orden mundial. Eso no requiere buscar 20 periodistas para que digan que tú eres el mejor o inducir encuestas por la fuerza del dinero. Porque mira cuál ha sido el problema. El problema es que la sociedad dominicana, legítimamente, porque están en su derecho, ha querido construir la idea de que el candidato presidencial tiene que parecerse al deseo de grupos económicos determinados y no a lo que piense la sociedad, creándonos la idea de que ellos quieren imponernos. El derecho de nosotros es seleccionar al que queremos.
Esos son los desafíos que tiene la sociedad. Entonces el PRM seleccionó a Leonel ya para el 28. No, ¿Es su adversario? Yo pienso que hay gente hacia lo interno de mi partido que se siente mucho más cómodo con la candidatura de Leonel para competir contra él. Están en su derecho. Eso es la democracia. La pregunta es que cuando hacen la elección, ¿quiénes tienen los perfiles para ir a esa discusión? Porque no es la fuerza de las redes sociales, no es la tendencia de darle cuarto a periodistas. Y que lo suelten como perro ahí. Eso no es así. O sea, hay ideas que son indispensables. ¿Qué le pasó a Gonzalo? Que él tenía la plataforma económica, la inversión en las redes sociales, pero no tenía las ideas. Entonces, dime, tú eres mucho más joven que yo. Alguito. ¿Quién en la República Dominicana por la fuerza del dinero se ha impuesto? Te hablo de la historia. ¿Donald Reed se impuso? No. ¿Carlos Morales se impuso? No. ¿Jacinto? No. ¿En el PRD? ¿Jacobo? No. ¿Atuey? No. ¿Miguel Vargas? No. ¿Camilo Lloveres? No. ¿José Antonio Larry? No. Esa es la jurisprudencia, ¿eh? La jurisprudencia. Hay talentos, hay requerimientos, hay formación. Y cuando un político de una posición pública hace campaña, debe tener el cuidado suficiente de deslindar los campos. Porque cuando tú una lógica clientelista alimenta a la clientela sobre la base de la nómina, tú puedes incurrir en prácticas de corrupción. Por eso yo he dicho que a mí nadie me hable de hacer campaña desde el Indotel. Mi única aspiración es ser un buen funcionario. Y además... Eso descarta para el 28 una candidatura de Guido. Yo no he dicho eso. No, yo digo, yo te estoy preguntando. No, yo he dicho que la prioridad mía es ser un buen funcionario. Que habrá tiempo para eso. Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol. En el partido, en el 26, vamos a la elección de la dirección Ahí sí, partidaria. En enero te lo confirmaron otra vez. ¿El qué? Que el tiempo pone todo en su lugar. Ah, sí, claro. Sí, vamos a hablar de eso ahorita. Sí, está bien. Guido, ¿y la lectura sobre el que el gabinete la ha dejado solo al presidente Abinader al él decir que no va? ¿Tú no lo percibes de esa manera? No, yo hablo frecuentemente con el presidente. Nosotros tenemos una reunión sistemática. No, pero quizás tú, que estás comprometido con el partido, independientemente de mi función. No, mira, yo pienso que en el partido no podemos permitir que en primer grado, frente a cualquier tipo de impugnación a la gestión del presidente, sea el presidente quien riposte. Yo preferiría que cualquier crítica que haga la oposición, o los intelectuales, los académicos, o cualquier ciudadano, con una valoración respecto a áreas fundamentales del país, que la responda el funcionario de esa área. Y que dejemos que el presidente en segundo grado o en tercer grado, si así lo desee, riposte. Yo creo que aquí hay temas que son fundamentales. Se dio a Luis Abinader ante la escogencia de Jenny Berenice como procuradora general. No, pero que Jenny era la persona que tenía mayores condiciones para el relevo. Libra por libra. Mira, independiente, de carrera, de una integridad fuera de discusión. Óyete, pero que Jenny es una estrella. Jenny es un lujo para la Procuraduría. Y es verdad que hubo sectores en el PRM que adversaron esa propuesta. No. ¿Tú no crees? Tú sabes que aquí hay mucha creatividad. Uy, Chembita. Bueno, pues se postergó el anuncio del Consejo de la Magistratura. No, aquí hay mucha Magistratura. creatividad para eso. Aquí hay mucha creatividad. Además, después de doña Miriam, quien estaba en la línea de sucesión es ella. Mira lo que ha hecho ella, que llegó y puso una línea de sucesión. Sin embargo, no tenemos condenas definitivas todavía. Ah, no, y tú seguro como abogado me hablarás del debido proceso. Pero ven acá. Como quieres malo, hay un debido proceso. Bien. Pero la gente lo que quiere es sangre. Yo creo que muchos de los procesos que ha llevado Jenny y su equipo, no hay forma humana que un juicio de fondo salgan. No hay forma humana. ¿Tú lo has visto? Hay gente que eligió testigos para que le favorecieran. ¿Y qué pasó? ¿Terminaron imputándolo? Eso está ahí.